Muy bien, en esta primera charla de Doppler vamos a ver que los objetivos planteados son la exploración de los principales territorios de la circulación materno-fetal para entender básicamente qué es lo que vamos a evaluar. A partir de ello, los criterios de calidad y para la correcta visualización y valoración de las estructuras vasculares y, consecuentemente a ello, la interpretación de los resultados obtenidos a partir de las distintas mediciones que hagamos. ¿Pero qué información nos aporta el Doppler en obstetricia? Bueno, permite un manejo más adecuado de la salud materno-fetal. Básicamente nos brinda información para identificar pacientes con riesgo de preeclampsia y particularmente de restricción de crecimiento intrauterino. Además, valoramos la función placentaria y evaluamos hemodinámicamente la circulación fetal. Es una herramienta fundamental en la vigilancia de embarazos complicados con insuficiencia vascular placentaria. Van a ver que a partir de ciertos cambios que no se producen adecuadamente, es que se desencadena una catástrofe de una cascada de líos que pueden terminar con el embarazo. Entonces, ¿qué información nos aporta? Aporta información sobre el riesgo de anomalías cromosómicas y fundamentalmente el diagnóstico y seguimiento de la anemia fetal. A ver, existen guías, particularmente las que usamos. Yo les comenté que las ecografías obstétricas, tenemos dos tipos de ecografistas que hacen ecografías obstétricas. Aquellos que, como yo, que hacemos ecografía general y una de las cuales es la ecografía obstétrica con todas sus variantes. Y después hay médicos que se subespecializan en ecografía obstétrica y hay algunos que inclusive hacen alto riesgo o solo ecografía del primer trimestre para TN Plus y demás. Bueno, lo que hacen es, se basan en las guías de la Sociedad Norteamericana de Ultrasonido Obstétrico para hacer ¿cómo se llama esto? Tomar las imágenes de manera adecuada y seguir ciertos criterios de calidad que permiten que las evaluaciones sean no solo fidedignas en los datos que aportan, sino que sean reproducibles intra e interoperador. Esas guías las pueden encontrar a partir de la placa que les mostré, buscan en internet las guidelines de la sociedad y van a tener cómo se sacan determinadas fotos, qué es lo que tenemos que medir, qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué parámetros tener en cuenta y demás. Bueno, entonces, rápidamente abordando la temática de hoy, vamos a hablar de las arterias uterinas, que son las responsables del aporte vascular del útero y que son las que tienen, en las cuales se tienen que generar los primeros cambios para asegurar un adecuado flujo de sangre hacia el útero y en consecuencia al feto en desarrollo. Anatómicamente, siempre nos pasa que vemos, ¿no? Uy, la parte de anatomía. Bueno, es fundamental entender cómo es la anatomía de la arteria uterina, porque eso es lo que nos va a poder, con lo que nosotros vamos a poder fundamentar y decir, bueno, realmente estoy midiendo donde tengo que medir, o realmente voy a encontrar la arteria en este sector. Aquellos que estuvieron haciendo prácticos conmigo, vieron, ya hablamos de cómo la uterina es la que cruza las ilíacas y demás, son cuestiones que es importante saber, así que esta placa es engorrosa, pero es trascendental. Las arterias uterinas son ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Al alcanzar el cuello del útero a la altura del OSI, ¿sí? Vienen desde la arteria ilíaca interna. En el OSI describen un callado ascendente, ¿sí? Aquí, segmento aquí, 2, 3, y luego del callado de las arterias, ascienden por el borde del útero, acá se genera un callado y ascienden por el borde del útero y dan origen a las arterias arcuatas, que son las aquí, las que están acá, ¿sí? Entonces, las arterias arcuatas, a su vez, se dividen en dos ramas que se dirigen hacia la cara anterior y posterior del útero.
y al anastomosarse con la contralateral, forman un anillo vascular que rodea el útero. Desde el anillo vascular, imagínense cómo esas arcuatas van para un lado y para el otro, envolviendo el útero, generan el anillo vascular y a partir de ese anillo vascular que va rodeando el útero, se generan las arterias radiales. Fíjense acá, en este esquema que parece muy duro, pero es la uterina, generan las arcuatas generan un anillo, que del anillo se meten en el, fíjense ustedes acá, en el miometrio, atraviesan el miometrio, las arterias radiadas o radiales, ¿sí? Que avanzan hacia el endometrio. Una vez que alcanzan el endometrio, sí, quiero abrir el micrófono. Jimena. Ok, te silencio. Entonces, una vez alcanzado el endometrio, las radiales dan origen a las arterias basales y a las arterias espiraladas, ¿sí? Estas radiales son las que nosotros evaluamos cuando hacemos los Doppler, no sé si alguno estuvo, cuando hacemos los Doppler para los tratamientos de fertilidad, son las que vemos que en las mujeres que están tratando de quedar embarazadas, o particularmente aquellas a las cuales se les va a implantar un embrión, sean buenas, tengan buen aporte de sangre y demás. El embarazo genera, en cuanto a la fisiología, ¿no? En el embarazo genera un gran aumento de la circulación uterina. Básicamente lo que sucede, para que todos estemos en la misma página, el útero empieza a funcionar como si fuese un órgano noble, ¿sí? Mucha sangre a baja resistencia. De esta manera se asegura un adecuado crecimiento del feto. Estos cambios se deben a la pérdida de los componentes elásticos y musculares de las arterias espiraladas, ¿sí? Por la invasión del trofoblasto, que es reemplazado por tejido fibrinoide, ¿sí? ¿Y cómo se ve eso? Hay diferentes etapas de la invasión trofoblástica. La primera etapa de la invasión trofoblástica se produce en los segmentos deciduales de las arterias espiraladas, ¿sí? Es decir, aquí. El trofoblasto va invadiendo desde adentro de la cavidad endometrial hacia afuera y se empiezan a generar cambios en las arterias espiraladas, en la porción decidual de las arterias espiraladas. Y esto se produce entre la sexta, octava y hasta las 12 semanas. Las arterias espiraladas, que están adentro de la decidua, se transforman en lo que se llaman arterias uteroplacentarias, que van a estar bien distendidas. Y eso da lugar al denominado espacio intervelloso placentario. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando estudiaban anatomía? Embrión. A partir de la semana 12 y hasta la semana 18 se produce la segunda invasión trofoblástica, ¿sí? Que se prolonga, ya habíamos estado en la porción decidual de las espiraladas, y se prolonga hacia la porción intramiometrial de las espiraladas, para luego las basales y radiadas, y se transforman en vasos con marcadas dilataciones saculares y aseguran de esa manera un buen volumen. Básicamente lo que está produciendo acá es invade el trofoblasto y hace que al cambiarse las características, se relaja el músculo, se cambia por tejido fibrinoide y demás, aumentan los vasos, se vuelven más laxos y de esa manera entra más sangre al útero. Entonces, fíjense cómo va sucediendo. Estas son las vellosidades de fijación, ¿sí? Se va invadiendo, esta es la invasión trofoblástica, estos cambios se manifiestan una marcada disminución de la resistencia periférica del lecho y se refleja en la forma de las ondas de velocidad de flujo de las arterias espiraladas, arcuatas y eventualmente uterinas. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Acá tenemos el vaso, las espiraladas, ¿no? Esta es la porción decidual y esta es la porción miometrial. Este es el trofoblasto. A partir del sincicio trofoblasto es que toman contacto y el citotrofoblasto va empezando a invadir la decidua. Entonces, entran y se va cambiando, se van hacia el final del primer trimestre,
se genera esto lo que se llama trofoblasto intersticial intervelloso, trofoblasto intravascular extravelloso, y se van generando las dilataciones. Fíjense cómo las espiraladas empiezan a aumentar su calibre. Y de esa manera, este aumento de calibre va avanzando desde donde toma contacto en la decidua hacia la periferia, llevándose puesta primero las espiraladas, luego las arcuatas y por último las uterinas. Nosotros lo que hacemos es evaluamos las uterinas, finalmente, porque es a las cuales tenemos acceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el proceso de invasión trofoblástica se desarrolla adecuadamente, y esto es una cosa luego contigo de la otra, la forma de la onda de flujo se modifica. En cuanto a la onda de flujo, estamos hablando de, ¿vieron cuando nosotros agarramos y hacemos el Doppler y ponemos el pulsado? Vemos ese espectro de flujo. Bueno, a eso se refiere con la onda de flujo. Se va modificando y adopta un patrón de baja resistencia. Aquellos que ya estuvieron viendo Doppler vieron que los patrones de alta resistencia son patrones con mucho pico sistólico, con una deflexión previo a la diástole y una diástole. ¿Sí? Bueno, eso va cambiando a medida que va invadiendo el trofoblasto y vamos a tener una sístole, un pico sistólico un poco más bajo. No vamos a tener la deflexión protodiastólica y vamos a tener una diástole más larga y más alta. Bueno, a eso nos referimos. Cuando adoptamos el patrón de baja resistencia, un aumento de la velocidad diastólica y desaparición de la protodiastólica. Pero, cuando estos cambios no se producen adecuadamente, se produce una elevada impedancia de la circulación fetoplacentaria, es decir, básicamente no puede ingresar la sangre como debería. De esta manera se produce una reducción del volumen de flujo y esa placenta queda insuficiente. ¿Sí? Hay una insuficiencia placentaria producto de un inadecuado aporte de sangre y generan estos problemas de preeclampsia y retraso de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cómo valoramos estos cambios en el lecho placentario? Bueno, evaluando las arterias uterinas a través del análisis de su onda de velocidad de flujo y particularmente de su índice de pulsatilidad. Entonces, si se produce una invasión trofoblástica adecuada, ¿qué encontraremos? Encontraremos los cambios esperados en la onda de velocidad de flujo para cada edad gestacional. Es decir, en las primeras partes del embarazo vamos a ir viendo una transición más tranquila, es decir, va a ir pasando progresivamente desde alta resistencia a baja resistencia, para cuando lleguemos al final del embarazo tiene que ser totalmente de baja resistencia esa onda de flujo, como si estuviésemos evaluando una carótida interna, para aquellos que vieron Doppler de vaso del cuello. Si la invasión trofoblástica no se produjo en forma adecuada, las arterias uterinas no presentarán los cambios en su onda de velocidad de flujo esperables para cada edad gestacional, permaneciendo de vasos de alta resistencia con dos características. El IP va a ser elevado y todavía mantendremos el notch protodiastólico, es decir, la mella que se produce previo al inicio de la diástole posterior a la sístole. Entonces, fíjense ustedes, este es el inicio del embarazo, esta es la primera parte del esquema que vimos anteriormente. Entonces, tenemos, fíjense qué característica, ¿no? Que estamos viendo un embarazo en el primer trimestre y el aguaje es transvaginal. ¿Sí? Esto entendemos que no es un convex, esto es un transductor endocavitario. Entonces, fíjense ustedes, hacemos la medición sobre la arteria uterina y acá vemos cómo todavía tenemos mucha sístole, tenemos el notch y tenemos diástole. La diferencia acá que ante esta primera invasión trofoblástica lo que empezó a suceder es que tenemos diástole. Si yo le hago una ecografía de arterias uterinas a cualquiera de las doctoras presentes acá que no esté embarazada, no va a tener esta diástole, esa arteria uterina, sino que va a ser una sístole, una deflexión, una diástole muy pequeña y luego tendremos la próxima sístole. ¿Sí? Entonces acá lo que nos está marcando es un IP de 3.2 que se hace básicamente con el caliper. Ustedes por ahí ya saben lo que es el caliper del un ecógrafo. Caliper, marco los extremos que quiero medir, pum, y me da el índice de pulsatilidad. Tengo un índice de pulsatilidad de 3.2, que como valor absoluto no me dice nada, pero cuando lo percentilo
voy a la tabla y veo que está o no está elevado. En este caso tenemos un IP alto, pero porque estamos en la primera etapa del embarazo, y lo que tenemos es la presencia del notch proteoastólico, es decir, la elasticidad, es decir, la mella previa al inicio de la diástole. Hacia el final del primer trimestre, todavía tenemos algo de notch, pero la diástole se va haciendo más abultada, ¿sí? Más gordita, es como que el vaso empieza a bajar el pico sistólico, se empieza a acercar la diástole, es decir, la diferencia que existe entre el BPS y el volumen de fitness diástole es cada vez menor, y el notch se empieza a hacer como más tranquilón, ¿vieron? Ya no es como una punta. Acto seguido, en consecuencia, lo que empieza a suceder es que empieza a disminuir el IP, que es un valor que ustedes obtienen, fíjense, está acá, que obtienen a partir de la medición con el caliper de el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole. Hacia el segundo trimestre, lo que sucede es, fíjense cómo desapareció el notch directamente, hay un incremento importante del volumen de fin de diástole y baja considerablemente el IP. Veníamos de un IP de 3.2 hacia el principio, hacia el primer trimestre, a la etapa inicial del primer trimestre. Y está muy cerca del pico sistólico, que antes estaba en el orden de los 120, qué sé yo, está muy cerca de los 30 y pico que tiene este 65, está muy cerca de este 30 y pico que tiene el volumen de fin de diástole. Entonces, ven como, si ustedes se lo tienen que imaginar, es como que se va haciendo más gentil la entrada de sangre, o por lo menos va entrando, sí. Piensen que todo esto antes se hacía sin color, ¿sí? Entonces era por escucharlo. Se escucha como si fuera que está regando, es como una lluvia que entra cuando ustedes ponen el pulsado. En el tercer trimestre, ya la relación sístole-diástole es muy pequeña y ustedes a medida que van haciendo estos estudios y van entendiendo el Doppler y van entendiendo este tipo de cosas, se dan cuenta que el IP depende de la relación que existe entre la sístole y la diástole. Entonces, por ahí yo les estoy diciendo, bueno, tiene un IP de 0,54 como tiene este, pero yo si no les pusiese el número ahí, y ustedes van entendiendo lo que yo les estoy diciendo, yo les digo, consideran que el IP, si no tuviesen el número, consideran que el IP de esta arteriotenía es adecuado para esta edad gestacional, y ustedes cualitativamente, porque ya saben de qué se trata cuando una arteria tiene baja resistencia y saben que tenemos poca sístole y mucha diástole y que la relación entre ambas es poca, ustedes me van a decir, sí, Javi, ese IP está bien, seguramente, sin tirar el número. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos haciendo el estudio, uno sin frizar y poner caliper ya sabe si está bien o no está bien. Ya sabe, porque ve el espectro, y el espectro de la arteria uterina en el tercer trimestre tiene que ser de baja resistencia, caracterizado por esto. Poca diferencia entre el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole, que no haya notch y tener una buena diástole. Entonces, tenemos la evaluación objetiva, la evaluación objetiva de las arterias uterinas, hay que medir el IP de cada arteria uterina, es decir, utilizando el caliper, calcular el valor promedio entre ambas, se pone abajo, en el informe se pone doble arteria uterina derecha, BPS tanto, IP de tanto, después ponen de la izquierda IP de tanto y después ponen promedio tanto, porque el promedio es lo que se percentila. Lo que hacemos es percentilamos el valor obtenido en cuanto al promedio para la edad gestacional y se considera patológico a un valor de percentilo mayor al 95 para la edad gestacional. Les hará recordar lo que habíamos hablado de la TN, ¿sí? Ahí está tabulado, digamos. Entonces, de la misma manera que se lo mostré con la TN, fíjense ustedes, los valores de referencia del IP promedio de las arterias uterinas se considera patológico un valor en percentilo mayor al 95 para la edad gestacional. Entonces, ustedes pueden percentilar en cualquier semana. ¿Ven? Tienen tablas para eso. Cualquier promedio de IP que esté más alto que este número es patológico. Fíjense ustedes como hacia la semana 13 les acepta un percentilo de hasta 2.42, que nos hace
volver a la primera imagen donde teníamos, si se acuerdan, un percentil, un IP de 3.2. Entonces ese IP era alto para esa edad gestacional. ¿Me siguen el razonamiento? Ese 3.2 que yo les mostré hace 5 diapositivas en la primera etapa de la inversión trofoblástica, si no, yo le dije, bueno, es alto y es esperable. Si yo lo llevo a la tabla, es elevado. Hasta la semana 13 va a tener solo hasta 2.42 de promedio de IP de uterinas. ¿Sí? Y fíjense cómo va descendiendo a medida que avanza el embarazo. ¿Por qué? Porque se van haciendo de baja resistencia y las arterias de baja resistencia tienen un IP más pequeño, producto de que el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole se van acercando. Ante cualquier duda, por favor, frénenme, ¿sí? Y lo charlamos. Entonces, ¿podemos hacer algo para mejorar la invasión trofoblástica y así la perfusión y reducir la incidencia, la impedancia placentaria? Dice incidencia, impedancia. Bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, ¿se acuerdan de esa primera imagen que veíamos recién, que yo le decía que el 3.2 estaba alto según la tabla? Lo que se hace es se le da a la paciente aspirina 150 miligramos día y eso mejora la invasión trofoblástica en busca de una segunda invasión mejor. Por lo que solo surte efecto en el primer trimestre. Claro, mejor es una vez que pasamos, que no la agarramos en el primer trimestre y que no detectamos la alteración en el primer trimestre, ahí ya la perdimos. Esto reduce la incidencia de preeclampsia y retraso de crecimiento intrauterino, y si se administra antes de la semana 16, lo reduce entre un 40 y 60%. Si la administramos además en población de alto riesgo, lo reduce un 60%. Entonces, ¿cuáles son los criterios de medición? Y yendo a lo que nos compete, que es lo que van a hacer ustedes. Bueno, tenemos que obtener un corte de sagital en el primer trimestre, ¿sí? ¿Qué pasa con las arterias uterinas yendo a la práctica? En el primer trimestre las encuentran bien cerquita del cuello del útero. A medida que va avanzando el embarazo, como el útero va creciendo, la arteria, la rama principal de la arteria uterina, la van a ir encontrando más lateralmente, que eventualmente hacia el tercer trimestre la van a encontrar, seguramente mientras diga esto van a hacer la mímica, van a encontrar un punto entre el ombligo y la cresta ilíaca. ¿Sí? Ahí ponen el transductor y va a estar la arteria uterina. Entonces, se obtiene un corte sagital del útero y se identifica el canal cervical. El transductor se mueve lateralmente hasta que se identifica el plexo vascular paracervical y mediante la utilización del doble color se identifica la arteria uterina en su trayecto ascendente. ¿Se acuerdan en el esquema que vimos de la anatomía, el punto 2 y 3? Bueno, en ese. Colocamos el Doppler pulsado y realizamos la medición de la muestra. El ángulo de insolación debe ser menor a 30 grados y, como dice ahí en el cuadrito azul, para que sea una arteria uterina, la velocidad debe ser mayor a 60 centímetros por segundo. ¿Por qué es importante eso? Porque en la dificultad que representa hacer este Doppler, muchas veces lo que pasa es que el vaso que primero pinte y que sea de baja resistencia, nosotros decimos, bueno, listo, es esta, la uterina. Y no es así, porque podemos estar midiendo arcuatas o ramas. Entonces, acá lo importante es entender que para yo saber y decir que fehacientemente estoy midiendo la arteria uterina en el tronco en la porción ascendente, tiene que medir más de 60 centímetros por segundo. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que hacemos es frizamos y hacemos la medición. ¿Sí? Tiramos el autotrace y tira, ven, esta línea amarilla que aparece acá, y me tira, en este caso, el IP de 2.52. Fíjense que el BPS es de 84.41 centímetros por segundo, entonces estoy bien, estoy viendo uno de los troncos principales. Entonces, fíjense ustedes, esto es un embarazo de 28 semanas, ¿sí? ¿A qué viene esto? Hoy por hoy no es como antes, que se utilizaban las tablas de un libro, ¿no? Uno no acudía a un libro.
lo que hacen los ecografistas, o en realidad muchas veces el obstetra, cuando recibe el informe, utiliza, si es que el ecografista no le puso ¿cómo se llama esto? El promedio, utiliza una aplicación que se llama Tablas de Barcelona, una cosa así. Lo usan los obstetras y los usan los ecografistas que hacen obstétrica solamente. Entonces, básicamente lo que hacen es, hacen el estudio, entonces vemos la arteria uterina derecha, vemos la arteria uterina izquierda, tenemos un índice de pulsatilidad, ¿dónde está? IP. Índice de pulsatilidad de la arteria uterina derecha, 1.05. Índice de pulsatilidad de la arteria uterina izquierda, 0.58. ¿Ven cómo no les miento? Como cuando la diferencia que existe entre el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole es mayor, el índice de pulsatilidad es más grande, mientras que cuando están más cerquita, estos dos valores, el índice de pulsatilidad es más chico. Bueno, entonces lo que hacen los tipos estos es, agarran, ponen edad gestacional en semanas por FUM 28, ponen el índice de pulsatilidad de la arteria uterina derecha, de la arteria uterina izquierda, calculate, te tira el promedio, 0,815, percentilo 49, resultado normal. Así de corta. Ahora, fíjense este de 36 semanas. Ya de movida, si yo les tengo que preguntar sin darle el número, ustedes me van a decir que la uterina derecha tiene por lo menos tiene un IP que da raro. Está muy alta, mucha diferencia entre este BPS y este BFD. Entonces, ¿qué onda? La izquierda no me llama tanto la atención, pero fíjense cómo cuando tiramos el número, tira 1.22 y 0.72. Pongo 36 semanas, 1.22, 0.72, me tira un promedio de 0.97, da percentilo 96, patológico. ¿Sí? Es así de simple. Lo difícil es encontrar la arteria. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre las arterias uterinas? A partir de eso es que se desatan todos los quilombos que vamos a ver posteriormente. Ninguna duda. Excelente. Muy bien. Vamos a hablar de la arteria umbilical. Entonces, acá lo que vamos a hacer es vamos a ir avanzando hacia adentro del embarazo. Empezamos con las uterinas y vamos a pasar a las umbilicales para luego vamos a ver, por último, la cerebral media. Entonces, aspectos anatómicos se originan de las arterias ilíacas internas fetales. ¿Sí? Arterias ilíacas internas fetales. Rodean la vejiga. ¿Se acuerdan que hablamos que la encontramos cuando valorábamos la vejiga del bebé? Fíjense en este esquema, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá esto es la vejiga del bebé? Y yo les dije, bueno, hacemos un corte axial, vemos la vejiga y a ambos lados aparecen las dos arterias umbilicales. Este esquema parece bruto, pero está muy bueno. Bueno, ¿y qué hacen? Se dirigen, ingresan al cordón umbilical, aquí, y se dirigen a la placenta, transportando sangre carboxigenada. ¿Sí? Para que después se haga el intercambio y después la sangre oxigenada vaya desde la placenta a través de la vena umbilical y después tenemos lo del ductus, que después vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, salen de las ilíacas internas del feto, a ambos lados de la vejiga, se enganchan y forman parte del cordón umbilical, envolviendo la vena umbilical, y van hacia la placenta llevando sangre carboxigenada para hacer el intercambio. Desde el punto de vista hemodinámico, acá esto es trascendental. Desde el punto de vista hemodinámico, la forma de onda de la velocidad de flujo, la forma de onda, es decir, cuando aprieto el pulsado, de un determinado vaso, evalúa, es decir, me habla de la resistencia del terreno distal al cual se dirige. En criollo, si yo estoy evaluando las arterias umbilicales, lo que pasa en las umbilicales es producto de lo que esté pasando en la placenta. ¿Sí? La arteria umbilical se dirige a la placenta y por ende lo que pasa en la umbilical es lo que está pasando en la placenta. A través del Doppler de la arteria umbilical estamos evaluando la funcionalidad
vasculares de la placenta. Con el avance de la edad gestacional, la placenta irá progresivamente creciendo y aumentará el número de canales vasculares funcionantes. La arteria umbilical entonces pasa de ser un vaso de alta resistencia a uno de baja resistencia. Fíjense, esto es una arteria umbilical a las 13 semanas. Mucha sístole, poca diástole. Mucha diferencia entre los picos BPS y BFD. Hacia la 16 semana va aumentando el BFD. Aparece un flujo diastólico con aumento progresivo del volumen de fin de diástole. Hacia la 20, y va disminuyendo consecuentemente, porque lo acabamos de charlar, el IP y el IR. El IR es el resultado de, inmediato entre la relación que existe entre el BPS y el BFD, el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole. Y el IP es un cálculo un poquito más complejo, pero es en definitiva lo mismo, parte de la misma relación. Y luego aumenta el volumen de flujo. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos desde la 13, 16 hasta las 22 semanas. Acá va quedando más cerquita, más cerquita, más cerquita, hasta las 28 semanas y 35 semanas donde tiene menos resistencia que una carótida interna. O sea, miren cómo va bajando desde el BPS, desde el volumen de pico sistólico hasta la diástole. Casi no hay transición, no hay una transición marcada como hay acá. Es como una colina, ¿no? Ese ruido es. Frénenme, si no entendemos. ¿Se escucha bien? Porque me parece como que tengo poca señal de internet. Alguien que me conteste si me escuchan bien. Se escucha bien. Fenómeno, seguimos. Entonces, ¿cuáles los criterios de evaluación para la arteria umbilical? A ver, paciente semisentada. Eso es un ideal. Antes en DSI teníamos una camilla que ahora creo que está en el entrepiso, porque la sacamos porque al final terminó siendo incómoda para otros estudios, pero cuando solo funcionaba el centro de la mujer y absorbíamos muchas ecografías obstétricas, yo usaba esa porque la podíamos inclinar. Pero bueno, paciente semisentada que evita la compresión de la aorta abdominal, arterias ilíacas contra la columna vertebral, lo que disminuiría el pasaje de sangre hacia la placenta. Bueno, eso es un ideal que muchas veces no sucede. Pero bueno, podría generar falsos positivos. En definitiva, si te aparece que está patológico, la incorporas un poco a la paciente y ves. Sin contracciones uterinas durante la apnea fetal, sin movimientos respiratorios, ni hipo, y en ausencia de movimientos fetales excesivos. Lo que vemos es la frecuencia cardíaca fetal tiene que estar en rangos normales, entre 120 y 160, y preferentemente hacer las mediciones en la porción libre del cordón, alejada de los extremos. ¿Por qué? Porque los extremos pueden generar falsos positivos o falsos negativos. Muy cerca del cordón, muy cerca del bebé, es decir, muy cerca de la panza del bebé, la arteria puede estar bien y después en el trayecto empeorar, en el trayecto libre empeorar, y muy cerca de la placenta te puede dar un falso positivo y podés pensar que está mal cuando realmente está bien. Entonces lo que aconsejan es hacerlo en la parte, en los extremos, no en los extremos sino en el medio. Pero puta, acá la dificultad es que si alguno ya vio hacer esto, es difícil porque eso está flotando, entonces es complicado. ¿Cuál es la mejor situación para hacer una ecografía, para hacer un Doppler de la arteria umbilical? Cuando tienen una circular de cordón, ¿sí? Cuando la arteria, el cordón umbilical está pasando, rodeando el cuello del feto, está fija. Entonces tenés la porción central fija en el cuello y ahí es la mejor forma. Muy bien. Pac. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Cómo se empieza cómo comienza la problemática? Cuando la vascularización de la placenta es anormal,
la resistencia de la arteria umbilical aumenta. Es decir, todo parte, vayan haciendo el esquema mental de todo esto. Las uterinas no se hace la adecuada invasión trofoblástica, ¿sí? Las uterinas nunca pasan de alta a baja resistencia y llega poca sangre a la placenta, ¿sí? Eso hace que la placenta no crezca como corresponde. Por ende, no se generen las saculaciones vasculares que permiten una adecuada disminución de la resistencia en las umbilicales. Según el grado de oclusión vascular dentro de la placenta, aumenta el riesgo, aumenta progresivamente el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad, con disminución del flujo diastólico de las arterias umbilicales, con ausencia del volumen de fin de diástole, hasta eventualmente llegar a un flujo diastólico reverso, y eso me genera hipoxias de diverso grado en el feto. Acuérdense que lo que estábamos diciendo es que la arteria umbilical, o las arterias umbilicales, llevan sangre carboxigenada del feto a la placenta. Entonces, si ese pasaje de sangre no está siendo adecuado, ¿sí?, se va a generar una situación en la cual tengamos hipoxia en el feto. Fíjense, este es un patrón de flujo normal, ¿sí? Acá el shade está en los extremos del esquema este, ¿sí? Imagínense que acá está el bebé y acá está la placenta, ¿sí? Este vaso se está dirigiendo desde un lugar donde está bien dilatado en la panza del bebé hacia un lugar donde está bien dilatado en la placenta, producto de que esta placenta que va a estar acá tiene un buen aporte sanguíneo por parte de las uterinas, entonces generó las dilataciones vasculares adecuadas como para mantener esto. Entonces, tenemos un volumen de pico sistólico aquí y un volumen de fin de diástole cerquita, sin notch previo a la diástole. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que estamos viendo acá. Ahora bien, 1, 2 y 3. Cualitativa según el grado de oclusión vascular. A medida que se me va, o sea, acá el numerito es en la panza del bebé. Sale bien. Por eso le decía no medir en los extremos. Pero el vaso que recibe, o sea, la placenta que recibe este vaso, que viene con toda la confianza, se encuentra con una placenta defectuosa, que no tiene las dilataciones vasculares correspondientes, y llegamos a este punto, ¡pac! Entonces empieza a generar una oclusión progresiva. ¿Qué empieza a suceder en cuanto al... ¿cómo se llama esto? Al espectro? Bueno, tenemos volumen de pico sistólico, pero la diástole empieza a disminuir, ¿sí? Esto es un compromiso vascular placentario mayor al 30%. Se disminuye. Fíjense en el esquema, tengo poquita diástole. A medida que avanza y se hace más finito, ¿sí?, porque no se generan los cambios en la placenta y el bebé sigue aumentando de tamaño hasta donde puede y tratando de progresar, ya no tengo diástole acá, ¿ven? Y luego hacia el final, donde se termina afinando totalmente, la diástole no solo no aparece, sino que se transforma en diástole reversa. Entonces acá tenemos un compromiso vascular placentario mayor al 60%. Esa es la evaluación cualitativa, ¿no? Es decir, estoy viendo que no tengo una diástole. Pero obviamente, como existe la cualitativa, existe la cuantitativa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos, tiramos la onda de flujo, frizamos, andamos con caliper, realizamos las mediciones. El índice SD, que es el sístole-diástole, y R e IP. Y lo que hacemos es percentilamos el IP según la edad gestacional. Entonces, el retraso de crecimiento intrauterino, si el feto con bajo peso, retraso de crecimiento intrauterino, presenta un aumento de la resistencia de la arteria umbilical, nos habla de que la causa de ese retraso de crecimiento es un origen placentario. Si la evaluación de la arteria umbilical es la evaluación de la arteria umbilical es especialmente útil en el diagnóstico del retraso de crecimiento intrauterino precoz y grave cuando el compromiso placentario es mayor al 30%. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando ya no tenemos diástole o cuando tenemos diástole reversa.
Las formas leves, el de inicio tardío, con un menor compromiso placentario, no suelen mostrar alteraciones de la arteria umbilical, es decir, aquellas que vemos hacia el final del embarazo. En estos casos debemos buscar otras causas de por qué no está creciendo ese bebé, pero al principio es generalmente por una cuestión vascular, producto de una insuficiencia placentaria, demostrado por los cambios en la arteria umbilical. Entonces, la evidencia recomienda que el uso del Doppler de la arteria umbilical como metodología de referencia para el diagnóstico y el manejo de los embarazos complicados con fetos pequeños para la edad gestacional y o retraso del crecimiento intrauterino. Pero hay que saber que efectuar el estudio Doppler de la arteria umbilical, de manera rutinaria en poblaciones de bajo riesgo no seleccionada, no confiere un beneficio materno ni fetal y puede conducir a manejos erróneos debido a la obtención de falsos positivos. ¿Sí? Entonces, de repente, mido por medir y me dan un falso positivo y yo tengo que entender que todo parte de, o generalmente en las primeras partes del embarazo, si tengo algún problema en el umbilical es producto de una arteria uterina defectuosa. Entonces, no interpreto que está todo mal o no, que la situación está mal si solo veo que la umbilical está mal. Ok, la umbilical está supuestamente mal, ok, me voy a la uterina. La uterina está mal, bueno, listo, entonces tengo uterina mal y umbilical mal. Ahora, la uterina me da bien y la umbilical mal, no, paren. Es muy probable que esté midiendo mal y esté teniendo un falso positivo. Es todo como una cascada de cosas. Por eso cuando lo hacemos ahí en el consultorio yo les digo, todo parte de la base de la uterina. Si las uterinas están bien, es muy, muy, muy altamente probable que todo el resto de las cosas estén bien. Bueno, ¿dudas, preguntas o inquietudes acerca de las arterias umbilicales? No. Fenómeno. Arteria cerebral media. Esta es la que a veces cuesta entender. No, mentira, no cuesta entender, pero está, es como que te cuesta entender que esta tiene que ser de alta resistencia. Aspectos anatómicos del polígono de Willis. Está formado por la anastomosis de las arterias cerebrales anteriores, las carótidas internas, las arterias comunicantes anteriores, cerebrales medias, arterias cerebrales posteriores y comunicantes posteriores. Cada hemisferio se encuentra irrigado por una arteria cerebral anterior, una arteria cerebral media, una arteria cerebral posterior, y la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media se originan de la bifurcación de la arteria cerebral carótida interna. La arteria cerebral posterior es rama terminal del tronco basilar que resulta de las arterias vertebrales. Ese me quedó divino. Se entiende perfectamente cómo es cada cosa. Igualmente después, cuando tengamos la parte de Doppler y veamos Doppler transcraniano, ahí es una clase que a mí me gusta mucho, lo vamos a ver en detalle en pacientes adultos. Pero bueno, ahí ven el polígono de Willis en todo su esplendor. Y lo que vamos a hacer acá es vamos a valorar la velocidad y el flujo a nivel de la arteria cerebral media. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo evaluamos? Pacientes semisentadas sin contracciones, frecuencia cardíaca fetal en rango normal, ausencia de movimientos respiratorios, corporales, enérgicos o hipofetal, corte axial de la cavidad fetal a nivel de los pedúnculos cerebrales. Utilizamos el DSI, mira que divino, Doppler Color Image, es eso, para identificar el polígono de Willis y la porción proximal de la arteria cerebral media, ¿sí? La idea es hacerlo en el M1, básicamente. Magnificación adecuada de la imagen con ajuste de la caja de color según la región explorada. Fíjense ustedes qué bonito cómo queda los colores en esta imagen. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ecografía, de Doppler y demás, veíamos que identificábamos los vasos, no sé si lo han visto en los prácticos, los vasos según la dirección de la sangre a través de ellos, si se acercan al transductor, se ven rojos y si se alejan, se ven azules. La regla que utilizaba yo para acordarme era que se acercan, es rojo, se alejan, es azul. Fíjense ustedes cómo yo apoyo el transductor aquí y esta arteria cerebral media me viene la sangre, ¿sí? Aquí, mientras que en esta arteria cerebral anterior que se va hacia adelante, en su segmento precomunicante, se ve azul, pero la otra arteria cerebral anterior se viene para el lado del transductor y es rojo, y la otra arteria cerebral media se ve azul, y las cerebrales posteriores se ven roja y azul, respectivamente. ¿Eh? Qué bonita foto esa.
¿Qué vamos a valorar? Bueno, tenemos una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa, como ustedes ya saben. La cualitativa medimos y luego en la cuantitativa medimos IR y IP. En cuanto a la cualitativa, perdón, sí, acá es importante. Cualitativa. A diferencia de lo que sucede en la vida extrauterina, en la vida intrauterina, la arteria cerebral media es de alta resistencia. Es como si el feto no considerara que su cerebro es un órgano noble, ¿sí? Si yo les hiciese un Doppler transcraniano a cualquiera de ustedes y les mido la velocidad de flujo en la arteria cerebral media o veo el espectro, es un flujo de baja resistencia, ¿sí? Porque su cuerpo se tiene que cerciorar de que le llega un buen aporte de sangre al cerebro. Acá, como estamos en plena organogénesis, es como que el cuerpito empieza a tirar más sangre a otros lugares para crecer, ¿sí? Entonces, tiene que ser de baja resistencia, de alta resistencia, porque si es de baja, es porque el feto está intentando sobrevivir, y lo vamos a ver ahora un ratito. Entonces, cualitativamente, tiene que ser un espectro de alta resistencia a la cerebral media. Cuantitativamente, medimos el IR y el IP, como hicimos anteriormente, y evaluamos la velocidad de pico sistólico, que es el BPS, que después lo vamos a ver para el tema de la anemia fetal. IP y volumen de pico sistólico. Arteria cerebral media, fíjense ustedes, avanzan las semanas, avanza el índice de pulsatilidad, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con las otras arterias que evaluamos anteriormente, uterina y umbilical, acá tiende a aumentar, ¿sí? Luego desciende porque es como que termina de acomodar, o sea, está próximo a nacer, pero en realidad tiende a aumentar. Y el volumen de pico sistólico va aumentando, ¿sí? Los valores obtenidos se deben percentilar en el contexto de la edad gestacional. ¿Pero qué evaluamos con el IP de la arteria cerebral media? Bueno, la insuficiencia placentaria. Fíjense ustedes cómo todo parte de lo mismo. La insuficiencia placentaria con compromisos mayores al 30% produce, recuerden, arterias uterinas defectuosas por inadecuada invasión trofoblástica, le llega poca sangre a la placenta no genera los vasos adecuados o la apertura de vasos adecuados para que recibir adecuadamente a la arteria umbilical, a las arterias umbilicales que transportan sangre carboxigenada. Esa sangre carboxigenada se empieza a juntar en el feto, se genera una hipoxia fetal expresada por la pérdida de la diástole o una diástole retrógrada. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Tenemos una hipoxia fetal. Entonces, lo que empieza a suceder es que ese feto empieza a tratar de sobrevivir y se produce una respuesta adaptativa, como respuesta, valga la redundancia, a la hipoxia, expresado por lo que dijimos anteriormente, y lo que hace es, ese bebé, tratando de vivir, redistribuye el gasto cardíaco a los órganos nobles, cerebro, corazón e hígado. De esa manera, lo que hace el bebé, decir así es trágico, produce una vasodilatación del lecho cerebral con una disminución de la resistencia de la arteria cerebral media y consecuentemente del índice de pulsatilidad, y se produce a su vez una disminución de la vascularización a otros órganos como los riñones, lo cual genera a su vez una disminución del líquido amniótico y eventual oligoamnios. O sea, es una cascada de quilombos que se producen uno atrás del otro que terminan por una, no vamos a decir una decisión, pero como que el bebé o el feto empieza a decir, ok, loco, acá está todo mal. Entonces se empieza a vasodilatar el lecho cerebral para meter más sangre ahí, pasa de ser de alta resistencia a ser de baja resistencia, consecuentemente disminuye el IP, pero todo eso hace que llegue poca sangre a otros vasos, a otros órganos que deberían llegar, como son los riñones, entonces tengo menos líquido amniótico, oligoamnios, entonces es una lucha brutal de ese feto por sobrevivir. Entonces, esto es una arteria cerebral media normal. Agarro, fíjense ustedes, que ya están muchos con esto, agarran, ponen el cursor en el segmento M1 de la arteria cerebral media y vemos cómo felizmente tengo una arteria cerebral media de alta resistencia, con mucha diferencia entre el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole, lo que me asegura un gran IR. El IR tiene que ser por arriba de 0,7. Y en consecuencia un IP alto, alto del IP. ¿Sí? Eso es lo que queremos.
¿sí? Que el bebé no se tenga que estar preocupando por la vascularización de su cerebro, ¿sí? Que el bebé esté ahí, sola, con alta resistencia. Ahora, cuando se empieza a descaraginar todo, y todo esto, fíjense ustedes cómo se ve con Doppler cuando está normal y cómo se ve con Doppler cuando empieza a deteriorarse, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el lecho vascular, entonces prendo y se incendia. Pongo el segmento M1 y tengo un flujo de baja resistencia, cualitativamente hablando, con un volumen de pico sistólico, una velocidad de pico sistólico cerquita del volumen de fin de diástole, y consecuentemente ustedes ya van a analizar que ese IR y ese IP van a dar patológicos, y fíjense ustedes como el IR me da 0,68, yo le dije que tiene que ser más de 0,7, y el IP me da 1,13. ¿Sí? Entonces, existe una relación que se puede hacer entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, el cual siempre tiene que ser mayor a 1. Entonces, hacen lo siguiente, van a la semana entre la 30 y 32. ¿Por qué les ponen? Fíjense ustedes que estamos en el tercer trimestre, o sea, la arteria cerebral media se evalúa en el tercer trimestre. Antes es muy difícil, no la van a enganchar, el bebé se mueve mucho y además no tiene valor predictivo. Sí, la arteria uterina, pero la arteria cerebral media es hacia el final del embarazo. Entonces, fíjense ustedes cómo agarramos si tenemos un IP de arteria cerebral media de tanto, sobre un IP de una arteria cerebral media de tanto, y me da un valor de 2. Básicamente, a ver, hablándolo, porque matemática acá, como somos todos médicos, nadie sabe. Básicamente, como siempre tiene que ser mayor a 1, quiere decir que el IP de la arteria cerebral media tiene que ser siempre más grande que el IP de la arteria uterina. ¿Sí? Para que me dé más de 1. Lógico, ¿no? Dividir sabemos todos. Ahora, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo estoy buscando que una arteria uterina tenga poco IP, mientras que una arteria uterina cerebral media tenga alto el IP, habla directamente de cambios que se producen, por ejemplo, en una situación en la cual se está complicando la situación, me va a levantar, o sea, tengo insuficiencia placentaria, me empieza a levantar el IP de la arteria uterina, empieza a levantar, y cuando ya se complica mucho la arteria, perdón, uterina es umbilical, cuando la arteria umbilical se empieza a complicar mucho, levanta mucho el IP, se va acercando al IP esta relación se va acercando a 0, y cuando empiece a bajar el IP, ¿sí? ¿Sí? Cuando se igualen va a ser 0. No, ¿sí? O en realidad va a ser 1, tiene que ser mayor a 1. Pero la idea es que nunca, ni que esta suba y que luego que esta no baje. Lo mismo pasa en el resto de las semanas adelante. Es tremendo, un médico tratando de razonar matemáticas hace más lío que vos. El índice cerebro-placentario, que es esto que estábamos hablando, se puede percentilar para la edad gestacional interpretándose como un valor patológico, un valor menor al percentilo 5. En lo que hablamos. ¿Qué evaluamos con el... Bueno, y esto es lo que les decía anteriormente. Cuando valoramos, porque ya dijimos que la arteria cerebral media tenía que ser de alta resistencia, que tenía que haber mucha diferencia entre el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole, y eso me iba a asegurar cualitativamente que al hacer la medición luego cuantitativa iba a tener un IR elevado, un IP elevado. Pero utilizando el BPS como valor único y no hablando de relaciones, la valoración de este me va a hablar de la anemia, del grado o posibilidad de estar sufriendo anemia ese feto. La anemia fetal disminuye la viscosidad de la sangre y aumenta el gasto cardíaco. Aumenta entonces la velocidad de la sangre. Evaluamos el BPS y lo percentilamos, y percentilamos el valor obtenido en la gestacional. Se genera, bueno, acá es donde se complica. Se considera patológico, es decir, anemia, valores de BPS que se encuentren por encima de los 1,5 mom para la edad gestacional. Mom es como un coeficiente. Ahora vamos a ver. Entonces, es así. Nosotros lo que hacemos es, acá por eso les puse a grosso modo,
fíjense acá, tenemos un BPS de 28 centímetros por segundo, 29 centímetros por segundo. ¿Sí? Como número solito, no con su relación con el volumen de diástole y demás. Entonces lo que hacemos es, tiramos ese dato, ¿sí? Ponemos en nuestra tabla la edad gestacional, ponemos el volumen, la velocidad de pico sistólico, calculamos y ponemos que es, en este caso, es lo que está bien, es 36.5, son 0.77 mom, no puede ser mayor de 1.5 mom, ¿sí? Y es normal. A grosso modo, el valor de BPS, el valor de BPS nunca puede superar el doble del valor de la edad gestacional en números. Es decir, el valor de la velocidad de pico sistólico nunca puede ser 2 veces el número de la edad gestacional. Fíjense qué pasa cuando la velocidad de pico sistólico es más del doble de la edad gestacional. Lo meto en la tabla y me da que son 2.3 moms. Es un coeficiente el mom, ¿sí? Es como cuando hablamos de moles cuando éramos más chicos. Y es una anemia severa en este caso, ¿sí? No les compete esto lo hacen los médicos que solo hacen embarazos de riesgo en ecografía y más aún solo lo usan los obstetras. Pero no le podía dejar de contar para qué se usaba solamente el BPS de la SEMI. Ok. En cuanto a los flujos venosos, hasta ahora vimos los arteriales y determinamos que todo se desencadena a partir de una inadecuada invasión trofoblática que desencadena no se generan los cambios en la uterina, umbilicales y después las respuestas a la hipoxia fetal por parte del lecho vascular cerebral. Pero existen venosos, que los flujos venosos fetales son los que llevan el oxígeno hacia el bebé. A partir de la vena umbilical se desprende el ductus venoso. El ductus venoso, que lo vimos en la clase de pasada, es un marcador de importancia para el screening de aneuploidías, cardiopatías y alteraciones estructurales en la evaluación del primer trimestre. Brinda una herramienta de utilidad en la evaluación del feto gravemente hipóxico con signos de acidemia y descompensación cardiovascular. Este tipo de ecografías ya no las hacemos nosotros. Este es el esquema que les había mostrado anteriormente. Fíjense ustedes, acá teníamos, vamos a lo que vimos recién, arterias uterinas a ambos lados de lo que acá sería la vejiga, ¿sí? Se desprenden las células internas del bebé, se van hacia la placenta y de acá, desde la placenta, viene la vena umbilical. La vena umbilical, a través del hígado, aparece el ductus venoso y el ductus venoso va a ir hacia dirige la sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia el corazón, drena en la vena cava, ¿sí? Y va hacia la aurícula derecha, ¿sí? Atraviesa el foramen oval y se dirige hacia la aurícula izquierda, o sea, va hacia la aurícula derecha, atraviesa el foramen oval, se dirige hacia la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, y sale eyectada hacia la cabeza. Entonces, y prioriza lógicamente la circulación cerebral y lleva el oxígeno a la cabeza. Entre el 20 y el 30% de la sangre procedente de la vena umbilical es desviada hacia el ductus venoso, mientras que el resto se dirige hacia la vena porta, se cierra normalmente pocos minutos después del nacimiento, puede tardar más en el caso de neonatos y prematuros. Los patrones normales, o sea, el primer pico era la onda S, que era la sístole. El segundo pico, acá no hay, la diástole no se ve como veíamos antes, sino que se ve como un piquito, es la onda D, que es la diástole. El valle es la contracción de la aurícula. Esto llega a la aurícula izquierda, aurícula derecha. Esto llega a la aurícula derecha y pasa a la aurícula izquierda. Entonces, la contracción auricular es el valle y a diferencia de otros vasos venosos es un vaso que pulsa. Entonces, sístole, diástole, contracción auricular, sístole, diástole, contracción auricular. En la cadena de eventos que se dan en la insuficiencia placentaria, partimos siempre de lo mismo, y especialmente en el retraso de crecimiento intrauterino precoz, se manifiesta una isquemia cardíaca y la falla diastólica a partir de variaciones
en el flujo del ductus venoso. El corazón pierde su estado. Claro, piensen cómo funciona todo esto. O sea, tengo una insuficiencia placentaria que en cuanto a las arterias umbilicales no le deja entrar sangre. Pero no le deja entrar sangre carboxigenada, pero también por un inadecuado aporte de las uterinas de la madre que no han mejorado, sale poca sangre oxigenada a través de la vena umbilical. ¿Sí? Entonces, lo que empieza a suceder es que el corazón, al no tener oxígeno viniendo adecuadamente, el corazón pierde su elasticidad y se vuelve más rígido. Y aumenta así las presiones dentro de las cavidades. Entonces, a ese ductus que está metiendo sangre en la aurícula derecha, le está costando entrar al corazón. Vayan haciendo el esquema mental de lo que está pasando. La sangre proveniente del ductus venoso presentará mucha más dificultad para entrar al corazón y se empieza a modificar la onda del volumen de flujo del ductus, la cual será más patológica cuanto más rígido y enfermo se encuentre el corazón. Se modifica la onda de volumen de flujo del ductus venoso, la cual será más patológica cuanto más rígido y enfermo se encuentra el corazón, lo que dijimos antes. Se profundizan los valles, aumenta el IP y se mantiene el flujo atrial. La falta de ingreso de sangre durante la contracción, o sea, en la 1 se profundizan los valles, ¿sí? Aumenta el IP, el valle se refiere a la contracción auricular, la onda A, ¿sí? Pero todavía se mantiene, la tengo todavía. En el 2, falta ingreso de sangre durante la contracción auricular y el flujo atrial, la onda A, ya no tengo más, llegué a la línea de base. En el 3, ya cuando está totalmente rígido y no entra sangre, hay flujo atrial reverso, es decir, cuando se produce la contracción auricular, la sangre va para atrás en el ductus, entonces no solo no entra a través del ductus, sino que se va para atrás en el ductus, y ahí me aparece una onda atrial reversa. Entonces, no solo no está entrando, sino que se va para atrás. Entonces, ¿cuál es el uso clínico de la evaluación del ductus venoso? En la etapa final de la insuficiencia placentaria, en fetos que son demasiado pequeños como para finalizar el embarazo, valoramos el ducto. El ductus venoso normal, ¿sí? El feto está redistribuyendo flujo y no ha entrado en fase de compensada, ¿sí? Es decir, yo veo un bebé que todo parte de un embarazo que está cruzando una insuficiencia placentaria y un bebé cuyas arterias que evaluamos están empezando a ser anormales. Ok, fenómeno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al ductus. ¿El ductus está normal? Ok, ¿qué está pasando? El feto está redistribuyendo el flujo, es decir, está diciendo, bueno, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, manda sangre a la cabeza y esa redistribución de flujo se la está bancando. Es decir, que no entró en una fase descompensada. Está con la poca sangre que le está entrando, lo está redistribuyendo de manera tal que todavía puedo mantenerme con vida. Es decir, esa situación podemos esperar. Tengo un bajo riesgo de muerte intrauterina. Ahora, cuando un embarazo que viene mal, que le mido la uterina y me da mal, que le mido la umbilical y me da mal, que le mido la arteria cerebral media y tengo redistribución de flujo, y voy y le hago el ductus, y el ductus empiezo a tener ondas A ausentes, o peor, ondas A reversas, es decir, oh, ok, el corazón se está endureciendo tanto que no me deja entrar sangre oxigenada al corazón, a él mismo, y en consecuencia no va a entrar sangre oxigenada al cerebro, y toda esa redistribución de flujo que está tratando de hacer el bebé no va a bancar, porque ya tengo un problema desde el inicio, que es en el ductus. Entonces lo que tengo que hacer es control estricto por riesgo de progresión. La onda atrial reversa tiene alto riesgo de muerte intrauterina y lo que plantean es, ok, sacamos el feto y vemos si vive antes de llegar a término.
Los flujos venosos representan cambios asociados a la hipoxia y acidosis avanzada. Es decir, cuando encuentro cambios en el ductus es porque ya estoy en una situación hipóxica. Clínicamente solo deben ser utilizados en retraso de crecimiento precoz y avanzado, y en estados iniciales del retraso de crecimiento intrauterino nos dan poca información. Porque realmente, o sea, todavía no se han... No, al no producir todo esto, el ductus se va a complicar cuando se compliquen las arterias. Entonces, en estadios iniciales, donde las arterias todavía estamos por ahí, no me dan todas patológicas, no me aportan mucho. Una onda A negativa, es decir, retrógrada en el ductus venoso, es el mejor predictor que tenemos para determinar que tenemos alto riesgo de muerte intrauterina en los próximos días, en los retrasos de crecimiento intrauterino, y debemos actuar. Por eso estos estudios no los hace cualquier ecografista, ¿sí? Porque son para tomar conducta. Muchas gracias por su atención en esta primera charla. Vamos a cortar la grabación esta si les queda separado. Ping.